Sin respuesta. Podcast sin respuesta. Significa búsqueda. Preguntas más profundas. No somos producto terminado. No estamos en el universo. Somos el universo. Podcast sin respuesta. Cada partícula de nuestro ser Es una manifestación del cosmos. Sin respuesta. en la diversidad somos uno. Podcast sin respuesta. Un espacio de búsqueda contigo. Te acompañan Pepe Carvajal Y Jorge Andere. Enfrentar las emociones frente a la pérdida o a la muerte de un ser querido. Lo primero que hay que decir es que no hay una receta para el manejo de las emociones, no hay un solo camino. A ver, si de pronto cae una tempestad aquí, va a vivirse de manera distinta. Un campesino va a decir, es una bendición, por fin vamos a tener agua. Y el turista que está de viaje va a decir, yo que iba a hacer un paseo, me arruinó el camino con los turistas, el senderismo. Es subjetivo y la gran pregunta es el objeto y el sujeto. Hay una parte objetiva y hay una parte personal. Como dice el dicho, me gusta porque es bello o es bello porque a mí me gusta. Los dos elementos están en juego. No culpes a tu comida si no tienes hambre. La mejor salsa, decía el Quijote, es el hambre. Entonces siempre están en juego. Hay una parte objetiva que es la muerte, la desaparición, el ya no vivir con el ser querido, y la otra es la reacción, fundamentalmente emocional. Hay una parte también que explica la neurociencia y la bioquímica. Imagínate todo lo que sucede dentro de un cerebro. Estamos hablando de 86,000 millones de neuronas y cada neurona tiene 10,000 conexiones. Son 8,600 billones de contactos, de relación de neuronas. Todo esto sucede dentro del organismo desde el punto de vista científico, pero además es muy difícil definir incluso el léxico, la palabra de una emoción. Entonces no podemos dar de manera global recetas para atender las emociones, pero sí podemos crear espacios de reflexión frente a la pérdida y a la muerte de un ser querido y nuestra reacción emocional. Sí, porque hay que diferenciar lo que es una emoción a lo que es realmente un sentimiento. La emoción es el impulso inmediato, ¿no? Es el peligro, el estado de alerta, la reacción, casi podríamos decir de manera intuitiva. Y el sentimiento ya es un proceso, ya implica reflexión, ya implica pensamiento, ya implica nombre, ya implica una reacción, y esta sí tiene que ver con lo personal. Entonces están en juego la verdad objetiva y la parte subjetiva. Son inseparables, el objeto y el sujeto. Pero sí, para hablar de las emociones no podemos irnos a la gama. Hay miles y miles de emociones, ¿no? Vamos a escoger las cinco emociones fundamentales con las que se reacciona, pero no solo frente a la muerte, sino frente a cualquier acontecimiento. Hablemos de acróstico Matea. Hablemos del miedo, del amor, de la tristeza, del enojo y de la alegría. Enfoquémonos a esas 5 emociones. El miedo acompaña a todas las reacciones, ¿no? Es como nuestra protección para sobrevivir, ¿no? Es el estado de alerta, es el estado de atención. Pero es algo cromático, puede ser desde un miedo que te paraliza, te angustia, te desespera, te hace huir. Imagínate que de pronto sale un ser querido de tu casa y no regresa porque tuvo un accidente, tristemente. Pues tu reacción inicial es de sorpresa, estás desprevenido, no sabes cómo reaccionar. Pero también puede ser de huida, de desesperación, de angustia, de caos. Entonces, el miedo es la reacción más inmediata que tenemos frente a un acontecimiento inesperado. E imagínate frente a la muerte, pues básicamente tenemos cuatro reacciones. La primera es el de huir, ¿no? Esto no me puede pasar a mí.
y alejarte. La segunda es de paralizarte, ¿no? Te quedas estático, no sabes qué hacer, te quedas inerte, ¿no? Que es un poco el estado de shock. La tercera está la negación también, que al no reconocerlo, pues finalmente lo mandas al cuerpo. Y por último está el enfrentar, el miedo frente a la muerte. Pues yo creo que el amor en general, digo porque no hay respuestas absolutas, genera mucho dolor. Porque vivimos en el amor esta gama desde el amor hasta el odio, pasamos por la ilusión, por el enamoramiento, por la alegría, pero después tal vez por la desilusión. Porque convertimos migajas en banquetes, convertimos una pequeña planta casi en un jardín y después nos decepcionamos porque el amor tiene una carga muy fuerte de la parte subjetiva. Es la ilusión que te provoca. Ahora imagínate, frente a la muerte, yo creo que la persona que vive esta parte del amor se siente sin el hombro que protege, que sostiene, se siente sin la pareja con la que estuvo acostumbrado a vivir. Yo creo que hay una dosis muy alta de dolor y de sinsentido cuando la pérdida es con un ser con el que estábamos muy conectados, muy ilusionados en esta parte de encontrar el sentido de vida en el otro. Bueno, hay muchos estudios relacionados con las fases del duelo. Y en las fases del duelo, bueno, pues te puedes quedar estancado o no. Pero por mencionar, no voy a hablar ahorita de las fases del duelo, pero una de ellas es la aceptación, otra es la negación, otra fase es la de llegar a una negociación interna en donde concilias la nueva realidad. En fin, depende en qué fase del duelo estés, van a brotar distintas emociones. Bueno, y obviamente me referí un poquito al tema de pareja, pero aquí, frente a la muerte y el amor, puedo incluir a un hijo también, al que has dado la vida por él, a un hermano, a un amigo, a un padre, a un abuelo, en fin, todos los seres humanos vivimos esa impermanencia del amor. El vacío que genera el amor dificulta profundamente el duelo. En el sentido de que, imagínate, es como perder un brazo, una pierna y tener que seguir caminando en la vida. Si quieres, al final damos algunas reflexiones que pueden ser aplicadas a estos sentimientos. Pero lo que sí es importante es reconocer que cada quien tiene una expresión emocional diferente. Tal vez eso es lo que nos distingue de la inteligencia artificial, ¿no? Que busca respuestas de manera racional. Esto tiene una conexión de manera personal. Pues la tristeza, imagínate después de la desilusión tan fuerte frente a la muerte del amor, pues es el verdaderamente tocar el fondo, ¿no? Tocar la impotencia, tocar el vacío. Y la tristeza, pues también tiene una gama, ¿no? Puede ser desde un periodo de tristeza hasta la depresión y hasta el suicidio. La tristeza es toda la frustración tragada, toda la frustración que viene hacia adentro. Pero tiene una parte que podríamos decir que ayuda en el duelo, que es drenar, que es sacar. Es decir, y se saca con las lágrimas, se saca con el silencio, se saca con tocar este vacío interior. Y creo que la tristeza de alguna manera es la emoción que nos permite tocar el fondo, crear la nostalgia y valorar lo que significaba para nosotros el ser perdido. El enojo, hijo, ante la muerte, ante la pérdida, ¿por qué a mí? Viene un enojo si eres creyente, con el Creador, si tienes sentimientos no resueltos en vida con el que se fue, ¿por qué me dejaste? Qué poca que me dejaste aquí en este dolor, tú te fuiste, me dejaste con broncas de todo tipo,
económicas, broncas, saldos en la parte emocional, cosas que quise haber hecho, desilusiones, y entonces una reacción válida es: estoy enojado con la vida, con la persona que murió, con la realidad y conmigo mismo. Y evidentemente ahí hay una descarga que puede ser desde lo más extremo, que es el resentimiento, y vivir así en el futuro, la rebeldía, la rebelión frente a la vida, no crece nada y entonces me voy a tirar al caos, o la resignificación, las 3 R's en juego, cuando está uno en esta parte del coraje. Pero peligroso coagular el coraje, peligroso no sacarlo, porque lo somatizas y vienen enfermedades. Casi siempre pegan en el estómago, problemas de migraña, problemas de salud, si no tienes manera de canalizar el coraje de haber perdido un ser amado. Lo primero es reconocer, y sigo con las R's, ¿no? Reconocer, respirar. Y en el respirar no es el respira y controla, no, respirar es como para aceptar, ¿no? Y el tercero es la resignificación. ¿Qué hago con mi coraje? ¿Qué salidas le puedo encontrar para seguir viviendo? Porque finalmente hay que continuar. Tienes hijos, ¿no? Yo recuerdo el caso cuando mi madre perdió a uno de sus hijos. Los más pequeños se quedaron un poquito sin mamá porque ella estaba clavada en el dolor de mi hermano. Y al final me acuerdo mucho de aquel aforismo de Tagore que decía: si de noche lloras por el sol, no verás las estrellas. Finalmente, esta capacidad de poder regresar al presente. El tema del enojo es que lo pasas a todo, a la vida cotidiana, a la comida que te sirvieron, a la persona que amablemente te atendió en un restaurante, al que se te atraviesa en el coche. O sea, estás enojado por esa pérdida, por ese coraje de la fantasía de que la vida era color de rosa y finalmente, abruptamente te llega la muerte. En pocas palabras, después del enfado, del enojo, de la tristeza, también hay que reconocer que hay un elemento de quietud. Difícil, ¿eh? De paz. Especialmente cuando, y hay que decirlo sin eufemismos, cuando ya no soportabas el excesivo control, la falta de oxígeno y de libertad que te impedía durante lo cotidiano ese ser humano. Es difícil hablar de la alegría en la muerte, pero no me refiero a la alegría del antro, de la discoteca, del cumplir deseos, del tener una buena mesa, unas vacaciones, etc. Estamos hablando ante la muerte. ¿Se puede tener alegría frente a la muerte? Tal vez algunos pueden estar de acuerdo, pero mi punto reflexivo es que a veces, no en todos los casos, la muerte también es liberación. Especialmente cuando el doliente, el que murió, pasó meses en una cama sin encontrar bálsamo para sus heridas. Pasó meses y toda la familia estaba enfocada en cuidar su salud. Hay una parte de liberación. Quizá la palabra correcta no sea tanto alegría como quietud, paz. Cuando dicen, qué bueno que descansó, también es qué bueno que nosotros descansamos. Eso desde el punto de vista físico. Pero también yo he visto que varias personas eran tan dominantes que te tenían realmente arrojado, encadenado en la vida, y cuando mueres he visto cierta felicidad. Claro que esto es muy difícil reconocerlo, no se va a decir, pero hay quien empieza a usar los tacones después y empieza a hacer todo lo que no podía hacer por las restricciones que le imponía el ser que murió. O sea, no me refiero a la alegría externa, ¿eh? Claro, ¿cómo le vas a decir a una madre que perdió a su hijo que hay cierta alegría? No.
Me refiero a la paz interna, sobre todo cuando veía sufrir demasiado a su hijo. Y en un sentido psicológico también hay cierta quietud cuando alguien era demasiado controlador, cuando era tirano frente a los demás, como que de alguna forma dices, no, obviamente no deseo la muerte de nadie, pero cuando dices, ya descansó, es también, ya descansé. A esa quietud interna es a la que me refiero. Ahora vamos a hacer un cierre. Sí, bueno, pues es que, como te decía, hablar de sentimientos es hablar de una gama cromática impresionante, ¿no? Te decía, puedes hablar desde un simple dolor hasta realmente alguien que no puede salir de ese dolor, que se queda ahí estancado, o alguien que lo hace también para llamar la atención. Pues primero, no, como te dije desde el principio, no hay recetas, ¿no? Porque a veces los libritos de autoayuda te dicen, no, pues mira, haz esto. No, qué difícil, porque muchas veces sucede que hay una parte, sí, genuina del doliente que extraña, pero hay otra parte que también ante ese doliente que extraña es llamar la atención para que cubran ese vacío. Y ahí yo creo que es donde está la frontera. Ya me estoy realmente saliendo de mi dolor para pedir ayuda, para pedir consuelo. Y ahí también hay una cantidad de grados que puede ser el tiempo que duras, la forma en que lo haces reiterativa, el chantaje, puedes caer en un punto de chantaje, que ya llega un momento donde yo creo que la reacción, el impacto que provocas en los demás es un buen signo que te puede ayudar para salir de áreas ciegas. Voy a dar 5 conclusiones. La primera, que para mí es importante, no puedes dar respuestas absolutas. Cada persona, ya lo expliqué por qué, vive su duelo y su dolor de manera distinta. Un segundo elemento importante, sea cual fuere la emoción, reconocerla, aceptarla y tratar de enfrentarla gradualmente. Es un trabajo difícil, porque nuestra tendencia es a la negación o a la idealización. El tema es llamar las cosas por su nombre, no usar eufemismos. Murió, realmente murió. Ese sería el segundo elemento, reconocer la realidad. Para el manejo de emociones, un tercer elemento que me parece súper importante es legitimizar los sentimientos, validar el sentimiento. Esas frases de no es para tanto, en un año lo vas a solucionar, ya dijimos que cada quien tiene un funcionamiento distinto. Legitimizar significa valido tu enojo, reconozco tu tristeza, no la voy a cuestionar, no la voy a racionalizar. Ese sería un tercer elemento. Empatizar con tu sentimiento. Y ahí podremos ir encontrando avances en este proceso de duelo. Hay un cuarto elemento. La tristeza, la angustia, la depresión, el dolor, también están conectados con arquetipos de culturas, de tradiciones, de creencias, de costumbres. Y aquí entra el elemento también religioso. Creo que puede haber un momento en donde podemos conectar este dolor con nuestras creencias. Y en México, bueno, tenemos una manera de enfrentar el dolor tal vez completamente distinta a un anglosajón. Sin embargo, hay que buscar rituales significativos que nos ayuden a liberar el enojo, la tristeza, soltar el llanto. A través de los rituales, las costumbres de cada familia, de cada religión. Hay un quinto elemento que nos puede ayudar, depende de quién, pero es la parte del arte. El arte a través de, por ejemplo, en los niños, haz un dibujo,
en los adultos, escríbele algo que no le pudiste decir. A través también pues de crear alguna efigie, ¿no? De poder expresar con música. Es decir, suena muy difícil a veces para algunas culturas que a través del arte, de la danza y de la música se pueda resignificar. Importante es ayudarle a la persona que está viviendo este duelo a que ubique su vida en el presente, a que le dé un lugar distinto a la persona que murió. Puede darle un lugar, puede darle un papel en su vida y también reconocer que los roles han cambiado, pero no querer sustituir. Por ejemplo, se murió el papá y esto de ahora tú, jovencito, vas a ser el hombre de la casa. No cargarle al otro, como decimos, el muertito, ¿no? O sea, tenemos que reubicar a la persona, pero también cada quien haciéndose cargo de su rol en la vida. Es decir, regresar en la medida de lo posible al presente. Y aquí hay 3 elementos que pueden ayudarnos, que uno es verticalidad, es ponerse de pie en cuanto puedas, ¿no? Yo recuerdo mi doctor cuando estaba muy grave, con todo y sondas, me decía, pónganlo a caminar. Entonces, paseos, caminos al bosque, tratar de ir poco a poco acomodando la vida cotidiana sin el ser que murió. La segunda es redes sociales, amigos, compañeros, acercarse a las personas empáticas, a las personas cariñosas. La última es purificar. Purificar es, la muerte nos enfrenta un poco a cuál es el sentido de la vida. Entonces, ¿qué cosas me ayuda a quitarme? Ya no cargar tanto en la vida, a caminar más ligero. Y esto significa tal vez disminuir cantidad de adicciones al juego, al alcohol, a la bebida, tal vez puedo hacer un alto y reflexionar sobre lo que tengo que limpiar para que el tramo que me queda de vida, vivirlo con mayor liberación. Pues la conclusión es enfrentar realidad. Y yo, al enfrentar realidad, me iría a un nivel más profundo. Reconocer la impermanencia de la vida. Trabajarla desde antes. A mí me encanta no solo por qué la gente cambia 2 meses antes de que va a morir, que le anuncian un cáncer terminal. No, yo creo que ayuda mucho tener charlas sobre la muerte previas, en vida, ¿no? Porque la gente le tenemos miedo a hablar sobre la muerte. Como Carlos Castaneda decía, del lado derecho va la vida, del lado izquierdo va la muerte. Y nacemos con una inhalación y morimos con la última exhalación. Todo el día estamos respirando, entonces todo el día estamos naciendo y estamos muriendo. Entonces, la primera es eso de vivir en la conciencia de la impermanencia. Y la segunda conclusión para mí sería desapego. Desapego para lograr esto que hablábamos de la libertad interior, la quietud que te puede, aún en situaciones muy dolorosas, fluir en el presente. Gracias por escucharnos. Nos vemos en nuestro próximo podcast Sin Respuesta. Pepe Carvajal. Agradecemos mucho este encuentro. Apóyanos con tu like y tus comentarios. Jorge Andere.